Llegó la euforia de nuestro futbolero Guay. Agencias Guay presenta. Los viajeros podrían quedarse sin aeropuerto. Aeronáutica advierte que la Aurora podría perder certificación. Años han pasado y la familia del reportero X aún recuerda con dolor la sombra del río Montismo y el Jueves Negro. Uno de cada 5 empresarios no hará inversiones en los próximos 6 meses, así lo describe la encuesta de percepción lanzada por CACIF. Luis Rabé deberá pasar su proceso de extradición en una cárcel en Xochimilco. Su extradición podría tomar mucho tiempo. El fuego y el calor azotan a Grecia y Japón. Los griegos sufren una de sus peores tragedias tras un voraz incendio que evacúa a miles. En Sin Filtro, ¿qué pasa en el Aeropuerto Internacional La Aurora? La etiqueta SF, mala calificación. El análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Llegó la euforia de nuestro futbolero Guay. Agencias Guay presentó. Buenas noches, hoy martes 24 de julio iniciamos esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Gracias por acompañarnos, creemos que es importante estar bien informado, así es que iniciamos. Conoce productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Quejas y más quejas, es como se describe la situación del aeropuerto La Aurora todos los días. El mal estado de las instalaciones es lo que lleva a que aumenten las críticas de todos los que hacen uso de esta terminal aérea. Estas son algunas de las fajas en mal estado que dificultan el traslado de maletas de centenares de viajeros en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Este problema provoca atrasos en las salidas de los pasajeros que deben esperar para sacar sus pertenencias, lo que causa malestar entre los centenares de personas que hacen uso del aeropuerto. A estos daños de las fajas transportadoras se une el mal estado de los baños y sobre todo el aire acondicionado que desde hace tiempo dejó de funcionar. El tema de las fajas de aeropuerto es un problema que nos ha quejado en los últimos días, pero que es un problema que viene agravándose cada vez más. Las autoridades de Aeronáutica Civil afirmaron que la situación cada día se agrava y para poder reparar estos daños se gastaría más de 12 millones de quetzales. Durante el recorrido por las instalaciones se pudo percibir el mal olor de los baños, ya que los tragantes se encuentran también dañados. Por una Guatemala en paz, en cámara Luis H., reporta para Noticiero Guatevisión Alberto Cardona. Hace 6 meses el presidente Jimmy Morales manifestó su descontento por un artículo de prensa que reportaba el riesgo de que el aeropuerto perdiera su certificación internacional. En este aludió al periodista Mario Antonio Sandoval, presidente de Guatevisión. El pasado 10 de enero, el presidente Jimmy Morales atacó al presidente de Guatevisión y vicepresidente de Prensa Libre, Mario Antonio Sandoval, y se quejó de una publicación del diario El Periódico sobre el riesgo de que el Aeropuerto Internacional La Aurora bajara de categoría. En realidad, las buenas noticias a veces no llegan tan rápido. Hay un señor ya muy grande que trabaja en uno de los medios de comunicación. Me dijeron que él había dicho esta frase, el señor Mario Antonio Sandoval, que la noticia mala se vende sola, por la noticia buena hay que pagar. Qué triste ese pensamiento, y peor cuando se tiene la trayectoria que dicen tener. Y es efectivo, las buenas noticias, ¿cómo cuesta que lleguen? Hoy vi precisamente un titular de prensa que decía
Dirección General de Aeronáutica no cumple con 81 requisitos, pero no dijo que se cumplió con 230. Esa fue una de tantas veces que el mandatario ha atacado a la prensa independiente por las críticas a su gobierno. El discurso fue dado durante la inauguración de los trabajos de reparación de la autopista del aeropuerto La Aurora. En el 2017, la agencia de noticias gubernamental celebraba como primer logro del gobierno de Morales la certificación internacional del aeropuerto La Aurora, logro que duró poco. Hasta el mandatario se ufanó en su cuenta de Twitter que tras 60 años de existencia, el aeropuerto habría recibido su primer certificación de la Organización de Aviación Civil Internacional. Para celebrar la supuesta certificación del aeropuerto, se realizó una fiesta de gala que incluyó alfombra roja, donde participaron funcionarios y diputados. Este logro quedó en entredicho cuando salió a luz que la certificación fue hecha por el mismo gobierno y no por la OASI. La autoevaluación fue hecha en base a los instrumentos de la OASI durante el periodo del exdirector de Aeronáutica Civil y del aeropuerto, Carlos Velázquez, nombrado este año ministro de Desarrollo Social. 6 meses después, el aeropuerto se mantiene en riesgo de dejar de ser internacional. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón. Y es que sí, Guatemala podría verse afectada a nivel internacional debido a los problemas que presenta el aeropuerto La Aurora, lo que podría hacerlo perder su categoría, como hemos visto. Pero ¿usted sabe en realidad cuáles son las repercusiones al tener en mal estado el aeropuerto internacional Aurora? ¿Y qué significaría que bajemos de categoría 1 a categoría 2? El propio director de Aeronáutica Civil lo describe así. Esto es debido a que no hemos tenido una auditoría por parte de la FAA en más de 6 años. Eso indica a ellos que no pueden asegurar que nosotros podemos cumplir con todas las normas. Entonces, por procedimiento, por protocolo, ellos han decidido el removernos. Aclaro, no hemos tenido una carta oficial, aunque sabemos que está en proceso. Pero ¿qué es lo que ha llevado a las organizaciones internacionales de aviación mundial estar evaluando constantemente el aeropuerto La Aurora? La respuesta es fácil. Guatemala no cuenta con una línea aérea con bandera guatemalteca. No hemos recibido esa nota oficial, sin embargo, sí puedo confirmarles que está en un proceso a través del Departamento de Estado para poder removernos de la lista de países con categoría. Esto significa que si un operador o una aerolínea de bandera guatemalteca, registrada como guatemalteca, quisiese volar para Estados Unidos, no podría hacerlo. Las políticas internacionales de aviación, al poner a Guatemala en categoría 2, generaría que muchas líneas aéreas se retiren del país, lo que daría que por semana se afecten más de 60,000 personas que no podrían viajar a varios países, entre estos Estados Unidos. Por una Guatemala en paz en cámara, Luis H. reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Vamos a hacer una primera pausa comercial, vamos a regresar en breve. Cuando volvamos, hace 15 años, hordas sembraron el pánico en la ciudad de Guatemala en el conocido Jueves Negro. Volvemos. Más información. Hoy se cumplen 15 años del Jueves Negro, un día recordado, sobre todo por la muerte de Héctor Ramírez, el reportero X. Sus hijos lo recuerdan y exigen que se haga justicia, que el caso continúe y que los culpables sean sentenciados. El 20 de julio del 2003, por un amparo de la Corte Suprema de Justicia, se suspendió la inscripción de Efraín Ríos Montt del partido FRG a la presidencia. 4 días después, el 24 de julio, hombres y mujeres con machetes, palos y pasamontañas se reunieron en la Corte de Constitucionalidad, en la Corte Suprema de Justicia y en el Centro Empresarial en la Zona 10 para mostrar su apoyo a Ríos Montt. Ese día, Héctor Ramírez, más conocido como el reportero X, tuvo que ir a esa cobertura, sin saber que sería la última que haría en su vida. Ese periodista fue la única víctima mortal, un hombre de 63 años, padre de 4 jóvenes que heredaron su pasión por el periodismo y que hoy, 15 años después de su muerte, siguen exigiendo justicia.
no se ha esclarecido plenamente quiénes fueron los intelectuales de esta tragedia, porque por las hordas del FRG, Héctor Ramírez trató de escapar y un ataque al corazón lo fulminó. Durante el proceso, luego de su muerte, solo el exdirector de la Policía Nacional Civil de esa época, Raúl Manchamé, fue sentenciado a 2 años de cárcel conmutables. Recordar cada año este momento para nosotros es doloroso. No se ha dado la justicia que nosotros esperamos. Los actores intelectuales todavía siguen ahí. La familia exige que se retome el caso en los tribunales para que los culpables sean castigados. Entre ellos mencionan a Suri Ríos y que el Estado se responsabilice por lo sucedido en el denominado Jueves Negro. Hasta el momento ningún presidente a raíz, desde que Portillo dejó la presidencia, ninguno ha aceptado la responsabilidad de parte del Estado de Guatemala, y es lo que estamos exigiendo en este momento al presidente Jimmy Morales, que pueda de esa manera dar a conocer al pueblo de Guatemala que por la irresponsabilidad del Estado de Guatemala, mi papá falleció esos días. A quienes se postularán para la presidencia en las próximas elecciones, les piden que firmen un acuerdo donde se comprometen a garantizar la vida y seguridad de los ciudadanos y de los periodistas. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. En más información, la Corte Suprema de Justicia conoció una acción de amparo relacionada con el exfiscal del crimen organizado Ronnie López por supuestos atrasos para las diligencias de primera declaración. En la sala de vista se conoció un amparo provisional que se otorgó al presidente del organismo judicial, José Pineda Barales. Su acción fue en contra de la sentencia moral emitida por el Procurador de los Derechos Humanos por supuestos atrasos para la diligencia de primera declaración de los sindicados en el caso Manipulación de la Justicia. Al respecto, el exfiscal Ronnie López, sindicado en el caso, dijo que el procurador atendió la denuncia que se le presentó. ¿Cómo es posible que la propia Corte Suprema de Justicia promueva el amparo y en ese caso lo resuelva también la misma Corte Suprema de Justicia, pero integrados? Ustedes ven ahí que se convierten en juez y parte, que es una de las argumentaciones que yo les planteé en mi interposición de amparo. El Procurador de los Derechos Humanos solicitó la protección para los sindicados. El exfiscal Ronnie López manifestó que estará a la espera de la resolución que va encaminada a la protección de los derechos humanos. El haber estado detenido durante 120 días en forma irregular me consideré como secuestrado, porque no se me decía absolutamente nada, no obstante haber sido operador de justicia. Esto el Estado al final, a la larga, va a tener que responder. Hoy se conocieron los argumentos y le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados suplentes, resolver el amparo. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Tenemos más, continuamos con el juicio Agua Mágica. El tribunal escuchó a un testigo que reveló la ruta y el destino final de los fondos, que equivalen a 20 millones de quetzales que recibió la empresa de origen israelí para el saneamiento del lago de Amatitlán. Y así fue como los 20 millones de quetzales poco a poco se fueron desvaneciendo, terminando en cuentas y empresas de personas particulares. Basados en la acusación, la empresa israelí Emetarsik transfirió los recursos a la red que estafó al Estado. Entre las cuentas señaladas está una empresa a nombre de Mario Alejandro Valdetti Elías, hermano de la exmandataria Roxana Valdetti, reflejando un saldo final del periodo analizado de 500.833.92, tal como se puede apreciar en el cuadro. El Ministerio Público presentó de testigo a Crista Hurtado, analista financiera de la sección de crimen organizado del Ministerio Público, quien dio los detalles de la manera en que se distribuyó el dinero, pagado por la compra de la fórmula que supuestamente salvaría al lago de Amatitlán. Del análisis a las cuentas bancarias a nombre de los señores Pablo Roberto González Barrios y Mario Alejandro Valdetti Elías, con el fin de establecer si durante el periodo comprendido del 22 de diciembre del 2014 al 14 de mayo del 2015, obtuvieron ingresos cuyo origen se encuentra relacionado con la compra del producto orgánico no microbiológico. El tribunal continuará escuchando a los testigos durante el debate del caso Agua Mágica en contra de Roxana Valdetti y 12 personas más, hasta dar por culminada esta etapa procesal.
Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secay. ¿Cuál es el escenario para las inversiones del próximo semestre? Se lo vamos a contar cuando regresemos. Acompáñenos. Qué bueno que continúa con nosotros, hay más información. El CACIF publicó los resultados de la segunda encuesta de percepción empresarial 2018, que determina que el 19% de las empresas encuestadas se abstendrán de invertir en el país en los próximos 6 meses. Para la segunda encuesta Percepción Empresarial 2018, que se realiza trimestralmente desde hace 3 años, el CACIF entrevistó a 67 de 127 directores de las 7 cámaras empresariales. Entre lo que se mide hay 6 variables: la situación general de las empresas, la producción, las ventas, las exportaciones, el número de empleos y la inversión. 55% de los empresarios consultados pues coincidió en cierta estabilidad en el entorno empresarial, sin embargo pues un 21% reveló que sí pues existe un deterioro en el clima de negocios y pues esto obviamente repercute no solamente en las decisiones de inversión, sino también pues el entorno empresarial per se, ¿no? Entre los factores que limitan la inversión en el país está la falta de certeza jurídica, la seguridad e infraestructura, y un 91% de los encuestados se lo atribuyó a la incertidumbre política. Desde cada 10 empresarios coincide una caída en ventas para el segundo trimestre. Y si lo vemos de manera interanual, pues esta tendencia se mantiene. Por tercer trimestre consecutivo, pues los empresarios coinciden en una caída en ventas. Para el tercer trimestre del año, 6 de cada 10 empresarios perciben estabilidad en el entorno empresarial. Sin embargo, el 64% de los empresarios opinó que el 2018 no era un año para invertir en el país en general, y el 19% se abstendrá de hacerlo en el segundo semestre del año. El 32% de los empresarios dijo que a corto plazo se debe promover un ambiente propicio para los negocios y proyectos público-privados en infraestructura. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Bueno, el CACIF también se ha pronunciado respecto al tema de la crisis que se vive en Nicaragua. Exigen al gobierno que pida la renuncia del régimen de Daniel Ortega, pues consideran que mientras continúe ese gobierno no será viable la paz y el desarrollo de ese país. Además, afecta a las exportaciones de Guatemala. No, las pérdidas aún no se han contabilizado, sin embargo lo que sí le puedo decir es que las exportaciones de Guatemala hacia Nicaragua son alrededor del 6% de las exportaciones. Llevamos 3 meses prácticamente paralizados en ese sentido. Bienvenidos al segmento económico. El Salvador está a pasos de tener una unión aduanera con Honduras y Guatemala. La Asamblea Legislativa salvadoreña ratificó el protocolo de adhesión de El Salvador para el protocolo habilitante para la integración profunda entre Guatemala y Honduras, acción realizada el último viernes en la capital salvadoreña con 57 votos a favor. En esta primera etapa de la adhesión a la Unión Aduanera, todos los trabajos estarán enfocados a la promoción de la libre circulación de mercancías y a la facilitación del comercio. Con ese propósito, uno de los elementos esenciales de este proceso será la conformación de los denominados puestos fronterizos integrados. El primer beneficio de que la Asamblea Legislativa de El Salvador haya ratificado esto es que se forma un mercado de 32 millones de habitantes al unirse los 3 países, según ha indicado el viceministro de Integración y Comercio Exterior de Guatemala, Julio Dougherty. Además, los mercados hondureños y El Salvador significan alrededor de 2.100 millones de dólares en exportaciones. Otro de los temas que prevén las autoridades es que para México la adhesión de El Salvador es muy importante porque crea un mercado mucho más amplio para que las empresas mexicanas muevan las mercancías que entran a Guatemala. Ahora veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón, autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Gracias, Mónica. Ahora tenemos más información. El alcalde de Salcajá, Miguel Ovalle, plantea que para el segundo semestre del 2019 el municipio de Quetzaltenango se convierta en una ciudad inteligente. Esto podría generar unos 500 empleos. Estamos generando las condiciones
que nos permitan a nosotros la mejora de los servicios, el uso de la tecnología para la información, que es muy importante, y generar pues esa infraestructura para que la tecnología pueda llegar al municipio de Salcajá. Hemos iniciado un proyecto de recuperación de espacios públicos, y en todos esos espacios públicos queremos generar, por ejemplo, Wi-Fi libre para que pueda ser un lugar apetecible para los negocios y que cualquiera pueda tener una comunicación. Este mes pinta con la mejor calidad, con las promociones de Comex. Recibe un 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Durex Master. Visítanos en tu tienda Comex de preferencia. Búscanos en Facebook. Muy buenas noches, un gusto poder informar las condiciones del clima para mañana miércoles sobre el territorio nacional. Pues tendremos muy pocas nubes, especialmente hacia el norte. Tendremos posibilidad de lluvia, y esta podría registrarse en la costa de San Marcos y el departamento de Retaluleu, el resto de la costa sur con cielos parcialmente nublados a despejados totales, así como la meseta central y occidental, franja transversal del norte y el departamento de Petén. Conozcamos las temperaturas. Ciudad de Guatemala sube a los 28, Quetzaltenango a los 20, Huehuetenango se mantendrá entre los 12 a los 27, Sololá entre los 9 y los 19, Zacatepecas y Chimaltenango una mínima de 13, máxima entre los 24 a los 26, San Marcos sube a los 18, Totonicapán a los 21 grados, el departamento de Retaluleu con máxima de 33, al igual que Suchitepeques, Escuintla con 34, Santa Rosa con 30, vamos hasta el oriente, El Progreso con una máxima de 34, Chiquimula y Zacapa con 35, 28 grados para el departamento de Jalapa, la temperatura sobre Jutiapa podría alcanzar los 32 grados, Petén con 31, Quiché con 25, Alta Verapaz se mantendrá entre los 14 a los 24 y una máxima de 31 para Baja Verapaz y el departamento de Izabal. El pronóstico del clima para los siguientes 3 días, del miércoles al viernes sobre Ciudad de Guatemala, cielos parcialmente nublados, la temperatura entre los 27 a los 28 grados centígrados. Tendremos luz solar mañana desde las 5:33. Que tenga usted una excelente noche. Este mes pinta con la mejor calidad, con las promociones de Comex. Recibe un 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Durex Master. Visítanos en tu tienda Comex de preferencia. Búscanos en Facebook. Gracias, Marisol, por el pronóstico. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a regresar con más. ¿Qué futuro le espera al expresidente del Congreso, Luis Rabé, en su proceso de extradición? Al volver le explicamos los diferentes escenarios. Continuamos con más. Una enmienda impulsada por la congresista de origen guatemalteco Norma Torres en los Estados Unidos obligaría a elaborar una lista de funcionarios corruptos de los países del Triángulo Norte. El presidente Donald Trump deberá sancionar la enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional que buscaría que el Congreso de Estados Unidos tenga acceso a un informe sobre narcóticos, corrupción y financiamiento de campañas ilícitas en Guatemala, Honduras y El Salvador. La enmienda fue impulsada por la congresista de origen guatemalteco Norma Torres, quien escribió en su cuenta de Twitter: "Me complace informar que mi enmienda que requiere una lista de corruptos fue incluida en la versión final de la Ley de Defensa. El Congreso de Estados Unidos sigue apoyando la lucha contra la corrupción en Centroamérica". El pasado 24 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó la enmienda que exige que los nombres de los funcionarios del Triángulo Norte sean de conocimiento del Congreso. La enmienda se suma a la reciente designación del consejero de Asuntos para América Central del Departamento de Estado, Todd Robinson, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón. El expresidente Luis Rabé rechazó la solicitud de extradición del Ministerio Público. El juzgado resolvió dejarlo en la prisión sur de Xochimilco. Rabé es buscado por las autoridades guatemaltecas desde el 2016 por 3 delitos, debido a que habría facilitado la creación de 157 plazas fantasma mientras fue presidente del Legislativo. La audiencia del expresidente del Congreso, Luis Rabé, se había contemplado para esta mañana en México. Sin embargo, se realizó por la tarde de este martes. El Ministerio Público deberá presentar en los próximos 40 días la solicitud formal y las pruebas. Y hay distintos panoramas que podrían darse con la solicitud de extradición de Luis Rabé.
Uno de ellos podría ser que estuviera en Guatemala en un plazo de aproximadamente 40 días. En otros podrían pasar hasta 3 años. En la siguiente nota se lo explicamos. El tiempo para que Luis Rabé enfrente a la justicia guatemalteca puede durar según la postura que adopte. Según los abogados consultados, entre ellos César Calderón, defensor de Otto Pérez Molina, indica que una de las opciones vistas en todo el mundo es oponerse, además que resalta la figura del amparo en México. Por su parte, Mauricio Berreondo, que fue abogado de Alfonso Portillo y que estuvo durante el proceso de extradición del expresidente en México y también de Estados Unidos, indicó que ve 3 panoramas. Uno, que se allane a la extradición, que significa que luego de que el gobierno de Guatemala presente toda la documentación de respaldo, él acepta ser extraditado y en los siguientes 30 días el gobierno de los Estados Unidos mexicanos los extraditará a Guatemala. El otro panorama es que él no acepte por varios motivos. Uno, de que pueda considerar de que es una persecución política, y si eso es así, puede durar hasta 2-3 años un caso de esa naturaleza. Él pida un asilo político por considerar que es una persecución política, por los puestos que él ha tenido en el Estado, por también haber sido una persona que administraba ciertos medios de comunicación. Si Rabé decide aceptar la solicitud de extradición, el plazo puede ser de cerca de 40 días. Si pide asilo político, el proceso puede durar hasta más de 3 años. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. El Ministerio Público, en coordinación con ingenieros del Ministerio de la Defensa y la Subdirección Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, procedieron a la destrucción de un terreno baldío que funcionaba como pista de aterrizaje clandestina en el Manchón Champerico Retaluleu. La existencia de esta pista fue informada a la policía, en el que se reportaron rastros de ilícitos. Durante años se han localizado 2 pistas, la de Retaluleu y la otra fue en Finca Las Palmitas, en Cobán, Altavera Paz. En otra información, por segundo día consecutivo, sobrevivientes a la tragedia del volcán de fuego mantienen bloqueado el paso en el kilómetro 96 de la Ruta Nacional 14, impidiendo el paso a personal que trabaja en la liberación de ese tramo. Este martes se entabló un diálogo entre comunitarios de los lotes y autoridades que integran el Centro de Operaciones de Emergencia de Escuintla. Sin embargo, cuando se suponía que se habían alcanzado acuerdos que favorecían a ambas partes, los comunitarios desistieron de firmar el acta de compromisos, pues lo plasmado en este difiere en lo acordado en dicha reunión. Los restos humanos fueron allá tirados como basura, ¿verdad? Esa era una de las que nos dieran una respuesta por qué lo hicieron. Y ahora vienen ellos en el acta que levantaron, dijeron que Covial no trasladó ningún resto de humanos ahí. La destrucción de viviendas que se encuentran a la orilla de la Ruta Nacional 14 fue el detonante que motivó también a los damnificados a tomar las medidas de hecho. Pero el domingo unos compañeros subieron y empezaron a circular los videos donde se veía cómo botaban las casas que la gente con mucho esfuerzo construyó, cosa que no fue consultada, y ese fue el detonante, ¿verdad?, para que sucediera esto, que nosotros ahorita pues tengamos verado el paso aquí para las personas y para cualquier persona que venga. Hacen un llamado a que personas y organizaciones se unan y apoyen a los damnificados para seguir con la búsqueda de víctimas que quedaron en la zona cero. Y también hacemos un llamado a que las demás personas, independientemente de dónde sean, independientemente sean de la capital, a otras organizaciones que se unan, porque es momento de unirnos todos y apoyar para exigir la dignidad de las personas que están enterradas y la dignidad de las personas que están esperando recuperar los restos de sus familiares. Por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Las denuncias están allí. Por más que no se dude, las sospechas crecen. Es que a veces se confía en los demás, pero el hombre tiene en su naturaleza esa parte oscura que lo hace ser ambicioso y codicioso. Poseer todo lo material, eso es lo que aspira. Por eso se entiende el por qué hay funcionarios del gobierno que han hecho una piñata de los fondos millonarios aprobados para la tragedia del volcán de fuego. A estas personas no les importa más que su vida. Son egoístas y corruptos y se creen más allá del bien y del mal.
Mientras tanto, aumenta la desconfianza y la decepción de la población al ver cómo el dinero para una ayuda humanitaria, parte de ella, ha sido desviada a más de un bolsillo particular. Tenemos más información, vamos a cambiar el tema y vamos a comentarles sobre un concierto de marimba que recordará al emblemático club El Gallito, dará ayuda a los damnificados del volcán de fuego y les construirá viviendas. La Fundación País junto a la marimba Los Soberanos realizarán una fiesta de marimba bailable. Los fondos recaudados serán para ayudar a los damnificados del volcán de fuego y para construir viviendas. Tomando en cuenta la problemática del volcán de fuego, pues tomamos la decisión que durante este semestre del año vamos a hacer esta recaudación dirigida a la creación de vivienda para las personas que se quedaron sin hogar. Estamos trabajando de manera conjunta con Hábitat para la Humanidad para que ellos sean la organización que haga la construcción de las viviendas. La actividad recordará al emblemático club El Gallito, con la agrupación marimbística Los Soberanos y animación de Nelson Leal. Estamos rescatando también la música de antaño, la que ya casi no se escucha, como marimba orquesta, como lo hacían ellos profesionalmente en el club El Gallito. Tenemos sección de marimba pura, tenemos sección de marimba orquesta y tenemos sección de orquesta. La actividad se llevará a cabo el domingo 29 de julio en el Salón Las Luces, en la zona 1. La entrada en preventa es de 100 quetzales y el día del evento 125. La actividad dará inicio a las 3 de la tarde. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Tenemos ahora noticias del mundo. Grecia está de luto por el fuego que azota el país desde el domingo. Los bomberos trabajan a contrarreloj para frenar la ola de incendios declarados en el este de la península. Las imágenes registradas desde los helicópteros muestran un escenario apocalíptico. Miles de personas huyeron con lo opuesto para escapar del fuego, pero otras muchas quedaron atrapadas en sus casas o en el interior de sus vehículos. Grecia está de duelo. Los incendios que arrasaron suburbios enteros de Atenas dejaban más de 70 muertos el martes. Un balance que podría aumentar mientras los bomberos inspeccionan las zonas afectadas. El fuego sitió a las víctimas en sus casas, sus vehículos o algunos metros de las playas, y muchos no pudieron escapar. En una vivienda en el balneario de Mati, unos 40 kilómetros al este de Atenas, fueron encontrados 26 cadáveres carbonizados, abrazados en grupos. Varios eran niños pequeños. Cientos de personas se refugiaron en las playas donde esperaron a los socorristas, pero no todos sobrevivieron. Al menos 5 personas fueron halladas muertas en el mar. Mati ya no existe más, dijo el alcalde de Rafina. Más de 1000 edificaciones y 300 vehículos sufrieron daños en el balneario. La identificación de las víctimas se anuncia larga en una zona muy frecuentada por turistas extranjeros. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional y activó el mecanismo europeo de protección civil de forma de recibir ayuda para combatir el fuego, que seguía muy activo en Quineta, unos 50 kilómetros al oeste de la capital griega. Y al menos 80 personas murieron y otras miles fueron ingresadas en salas de emergencia a 2 semanas del inicio de una abrasadora ola de calor en Japón, mientras los funcionarios instaban a los ciudadanos a permanecer en lugares cerrados para evitar temperaturas que exceden los 40 grados Celsius en algunas áreas. La sofocante ola de calor húmedo que golpea a Japón ha dejado 80 muertos y ha llevado unas 35.000 personas a los hospitales en las últimas 3 semanas. Según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, la semana pasada fue la más mortífera, con 65 personas que perdieron la vida. 2 semanas antes se habían contabilizado 15 muertos por el mismo fenómeno de calor. Sentí el cambio de estación unos 20 días antes de lo habitual y la estación lluviosa también terminó mucho antes. Debe ser el calentamiento global. Según las autoridades, la ola de calor ya es considerada un desastre natural. Las temperaturas oscilan entre 35 y cerca de 40 grados Celsius a la sombra, a lo que se suma una humedad de más de 80%.
Las autoridades recomendaron a la población usar aire acondicionado, beber suficiente agua y descansar. La ola de calor tiene lugar luego de lluvias récord que devastaron partes del centro y oeste de Japón y dejaron más de 220 muertos. Tenemos más información, regresamos en breve. Una diputada presenta un amparo para evitar que los congresistas que participaron del Pacto de Corruptos conozcan la reforma al Código Penal. Continuamos. Un amparo fue presentado en la Corte de Constitucionalidad para que diputados de FCN Nación y de UNE no conozcan la reforma al delito de financiamiento electoral ilegal. La diputada Andrea Villagrán presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad para que la aprobación de la reforma al artículo 407N del Código Penal no avance en el Congreso. Considera que al menos 66 de sus colegas tienen impedimento para conocer el tema y se deben abstener. Frente a la amenaza inminente de que se aprueben las reformas al artículo del Código Penal 407N, debido a que esto pues evidencia que hay una clara conflicto de interés por parte de más de 60 diputados que están participando, digamos, en las votaciones y en las discusiones de la primera y segunda lectura, tanto con su procedimiento. Por lo tanto, están violentando el artículo 98 de la misma ley orgánica del organismo legislativo, el artículo 18 de la ley de probidad y el artículo 154 de la ley de la Constitución Política de la República, ¿verdad? En este caso establecen que las personas o funcionarios, en este caso los diputados con conflicto de interés, tienen que abstenerse de poder participar en el asunto que se está conociendo. En este caso son las reformas al mismo. Entre quienes tendrían impedimento estarían diputados de FCN Nación y UNE, porque los secretarios generales de estos partidos fueron señalados por este delito. Sin embargo, aseguran que no se les puede impedir legislar. No se le puede imponer a un legislador de que se haga a un lado de su actividad principal, que es la de legislar, y sobre todo cuando ningún diputado en el Congreso de la República está siendo acusado del supuesto delito en el cual se estaría generando algún tipo de conflicto de intereses. Ni siquiera las personas a las que se nos quitó el derecho de antejuicio por ese delito estamos acusados, porque el Ministerio Público no ha formado la acusación correspondiente. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Organizaciones sociales exigieron al Congreso no aprobar la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito y a la Corte de Constitucionalidad resolver lo antes posible los amparos en contra de este proceso. A través de un comunicado, organizaciones sociales reiteraron su rechazo a la propuesta que reforma el delito de financiamiento electoral ilícito, una modificación que avanza en su aprobación en el Congreso y que solo falta la tercera lectura y la redacción final para que se convierta en decreto. Digamos que las personas afectadas con un proceso, de hecho que ya se les retiró la inmunidad, quieran reformar el tipo es únicamente en beneficio propio y no en sentido de responder a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Hasta el momento se desconoce si la reforma será incluida en la agenda del segundo periodo ordinario. Diputados creen que es importante que se reforme el delito antes que inicie el proceso electoral, porque daría reglas claras, aunque no están de acuerdo con las penas que fueron propuestas. Que es fundamental que exista certeza jurídica para el próximo proceso electoral y la Corte de Constitucionalidad debe de pronunciarse no solo de este tema, debiera pronunciarse de todas las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, la interpretación y la aplicación que se le debe dar en el próximo proceso electoral. La reforma es necesaria, pero no estamos de acuerdo con la reforma que presentó la comisión, porque desde nuestra perspectiva no desestimula el financiamiento electoral anónimo. Nosotros pensamos que las penas deben ser mayores. Pero también consideran que se debe esperar que la Corte de Constitucionalidad resuelva los amparos que han sido interpuestos para tener certeza de la aprobación. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y los empresarios Rodrigo Arenas y Andrés Botrán quedaron sin arraigo. Esto les permitirá salir del país sin solicitar permiso ante el juzgado de mayor riesgo D, juzgado titular en donde se encuentran sujetos a proceso por financiamiento electoral ilícito.
El juzgado de mayor riesgo dejó sin efecto la medida de arraigo que mantenía en contra de Andrés Botrán y Rodrigo Arenas, señalados en el caso de financiamiento electoral ilícito del partido oficial FSN Nación. Un juez suplente llevó a cabo la audiencia en la que la defensa de Arenas y Botrán solicitaron el cambio de medidas. Uno de los argumentos fue la igualdad procesal, siendo que en el caso de las otras 5 personas más vinculadas al proceso, no se les decretó una medida de arraigo. El Ministerio Público argumentó que los procesados han acreditado su arraigo, por lo que no se opusieron a levantar la prohibición de salir del país. Botrán y Arenas podrán recoger los pasaportes que ambos habían entregado a la Fiscalía de Delitos Electorales. Además, se les permitió comunicarse con los otros indicados por motivos laborales. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Y un monitoreo para detectar el nivel de contaminación del aire se colocó en la zona 11. Este será el primero del país. Con esto se espera formar una red de medición y control parecida a la ya existente en México y Colombia. Este es el equipo de monitoreo de aire que se colocó en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, en la zona 11, por ser un área con altos índices de contaminación ambiental. El equipo se encarga de medir el nivel de contaminación del aire y tuvo un costo de $30,000. Esta es una iniciativa de Ecoquimsa en conjunto con Cámara de Industria y con el apoyo de la Universidad de San Carlos y del INCAP, en la que hemos querido instalar este equipo de monitoreo de material particulado en tiempo real. El disminuir la contaminación del aire está también en manos de los guatemaltecos. Por ejemplo, como usuarios particulares de nuestros vehículos, mantenerlos en buen estado. El gobierno, implementar los reglamentos para que los vehículos estén en mejores condiciones. La iniciativa privada, importar vehículos que cumplan con estándares mundiales de cuidado de la calidad del aire. Según la Organización Mundial de la Salud, los niveles de enfermedades más elevadas son respiratorias. Por eso estas entidades esperan en un futuro trabajar junto al Ministerio de Ambiente. Por Una Guatemala en Paz, es Limel Garejo. En solo instantes inicia el análisis de Sin Filtro con la etiqueta SF, mala calificación. Analizamos la situación del Aeropuerto Internacional La Aurora. Bueno, después del deporte nos vamos directo a la redacción de Prensa Libre para ver qué tiene mañana la edición impresa. Le deseo una buena noche y le presento las notas más importantes de nuestra edición de miércoles. Y es que la congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres anunció hoy que se incluyó en la Ley de Defensa de Estados Unidos un requerimiento anticorrupción para otorgar fondos a países como Guatemala. Le contamos de qué se trata. La incertidumbre política que trae el periodo previo a la temporada electoral golpea desde ya las percepciones de los empresarios. Además, un proyecto municipal busca decirle adiós a los postes del tendido eléctrico en 4 zonas capitalinas. Véalo en la sección Ciudades. Finalmente, más de 1.500 estudiantes participaron en un encuentro que impulsa la innovación y el estudio de las ciencias. Esto y mucho más en la edición impresa de Prensa Libre. Adquiera su ejemplar y recuerde que aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted. Bueno, ya lo sabe, y ahora queremos contarle que el simposio de investigaciones que presentan los últimos hallazgos arqueológicos continúa. Mañana se presentan interesantes ponencias sobre sitios en Guatemala y México. Desde el año 1987, los arqueólogos investigadores del sitio Tacalicabac en el Lacintal Retaluleu han trabajado en más de 20 hallazgos. Los recientes son una estela de 2.500 años de antigüedad y 2 monumentos olmecas. Esto será solo un dato de las ponencias de Tacalicabac que se darán a conocer en el Simposio de Investigaciones Arqueológicas. Esto solamente se va a mencionar como un elemento más de los datos que tenemos para apoyar la nueva propuesta cronológica que se va a presentar en el simposio que se está desarrollando junto con el doctor Takeshi Inomata. Otra ponencia muy importante es, por ejemplo, la roca en sí, la lítica
dentro del contexto ritual. Ahora, la otra también es sobre la música, los silbatos de Tacalicabaj y la gama de tonos que producen. También se presentará una ponencia del arqueólogo guatemalteco residente en México, Carlos Navarrete, sobre un sitio arqueológico del mundo clásico maya tardío en Chiapas, México. Que se llama Chincultic. Mostrar que en Chiapas y Guatemala son una misma cosa culturalmente hablando, ¿no? Trabajar la arqueología de los Altos de Chiapas significa trabajar la arqueología de los Altos de Guatemala también. Ambas ponencias se darán el miércoles 25 de julio en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y Maud Cárdenas es una artista de la plástica en Guatemala quien aplica en sus obras la psicología clínica y con sus trazos y colores realiza la propuesta de un universo de emociones. Definitivamente mi trabajo habla de la dualidad, de tanto luz y sombra vista desde el punto de vista de cada persona. Me encanta el balance, creo que nosotros como seres humanos estamos constituidos de todo y no debemos rechazar ninguna de nuestras partes, sino más bien aprender de ellas y lograr un balance en nosotros mismos. Y eso es lo que busco en mis obras. Creo que enfrentarse a la luz o a la oscuridad o verlas como opuestos no nos lleva a mucho, más bien tenemos que verlas como complementos de una sola cosa. Y eso es lo que mi obra trata de expresar, tanto desde la emocionalidad como desde la técnica en sí. Y al final es un reflejo del ser humano. Y es algo que me interesó desde siempre y por eso estudié psicología clínica, justamente para complementar mis obras desde ese punto y que tuvieran ese balance, como ustedes mencionan, pero sin enfrentarse, más bien complementándose. Y el título viene precisamente de eso, de la estética. Creo que es lo más importante que puede tener una obra como tal y una creación, tener ese sentido que es ciencia y belleza al mismo tiempo. Entonces, sea un 100% emoción, 100% espirituales y 100% técnicas también. Creo que la composición de todo eso es lo que logra que la obra sea lo que es y tenga el valor realmente artístico dentro de las bellas artes o las obras plásticas o incluso el conceptual. Espacio para patrocinadores, pero vamos a regresar con el resumen de lo más destacado de este día y por supuesto el análisis de Sin Filtro. Estas son las noticias que han marcado la jornada. El Aeropuerto Internacional Aurora está por perder su certificación. El director de Aeronáutica Civil reconoció las deplorables condiciones de la terminal aérea, pese a que 6 meses atrás el presidente Jimmy Morales invitaba a las aerolíneas a incrementar su frecuencia. Luis Rabé, el exdiputado y baluarte del empresario televisivo Ángel González, enfrentará en México su proceso de extradición al país en la cárcel. El sistema de justicia mexicano definió que el expresidente del Congreso tendrá que pasar su juicio de extradición en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Después de 15 años, la familia del Reportequis sigue reclamando por la muerte de su padre durante las manifestaciones del Jueves Negro. Héctor Ramírez falleció al huir de las hordas que reclamaban la inscripción como candidato presidencial de Efraín Ríos Montt, quien en ese entonces era el hombre fuerte del gobierno de Alfonso Portillo. La inversión parece ir en caída en el país. La encuesta de percepción empresarial de este trimestre apunta que en el próximo medio año 1 de cada 5 empresarios no invertirá en el país. Otro grupo igual de grande, 1 de cada 3, señala que tuvo un mal desempeño. Para el CACIF, quien elaboró el estudio, las cifras desnudan un panorama poco alentador.